Ni siquiera me ha llamado para ver cómo me encuentro. Esa frase la dijo una mujer con cáncer en los pulmones, 15 kilos menos, sentada frente a 100 periodistas en el Hotel Palace de Madrid, el 18 de mayo de 2005. Esa mujer era Rocío Dúrcal, la española más mexicana del mundo, la voz de Amor Eterno, la que vendió más de 50 millones de discos cantando rancheras con acento de Madrid. Le preguntaron por el hombre que le escribió las canciones más importantes de su vida, por el amigo que la convirtió en leyenda, por Juan Gabriel. Ella bajó la mirada. 3 segundos que pesaron como 30 años. 10 meses después, Rocío murió en su casa de Torrelodones. Y él no llamó, no fue al funeral, no envió flores. Mandó un mensaje de pésame por internet y al mes y medio anunciaba un concierto homenaje en su honor. Su hija Shaila lo destrozó frente a las cámaras con una frase. Ahora sí haces homenajes y no hablas con ella. Suscríbete, porque aquí contamos las historias que la televisión jamás se atrevería a mostrar. Para entender cómo se rompió la amistad más productiva de la música latina, hay que volver a 1944, a un barrio pobre de Madrid llamado Cuatro Caminos. Ahí nació María de los Ángeles de las Heras, hija de una lavandera y un obrero, una de 6 hermanos. Dejó la escuela siendo niña para trabajar de aprendiz de peluquera, barriendo pelos del suelo mientras cantaba flamenco. Su abuelo, al escucharla, le dijo que su voz era fresca como el rocío de la mañana. De ahí salió el nombre. A los 15 años cantó en televisión española, y un cazatalentos llamado Luis Sanz, viéndola desde su casa, supo que tenía delante a una estrella. Al día siguiente, tocó la puerta de sus padres. Le dio el nombre artístico completo, Rocío, por su abuelo, y Dúrcal, un pueblo de Granada que ella señaló al azar en un mapa. A los 17 ya era sensación del cine español, pero algo más grande la esperaba, y no era una película. En el rodaje de una de esas cintas, conoció a un músico llamado Antonio Morales Barreto, a quien todos llamaban Junior. Fueron amigos 4 años antes de enamorarse. Se casaron en 1969 en el monasterio de El Escorial, en la boda del año. Tuvieron 3 hijos, Carmen, Antonio y Shaila. Y Junior hizo algo casi inédito para la época. Dejó su propia carrera musical para criar a los niños mientras ella brillaba. Recuerda ese nombre, Junior, porque va a volver a aparecer, y cuando lo haga, todo va a cambiar. Para 1977, el cine musical español ya no funcionaba como antes. Rocío, con 33 años, 3 hijos y una carrera estancándose, tomó la decisión que definiría el resto de su vida. Se fue a México a reinventarse, y ahí la esperaba un compositor que venía de la pobreza más absoluta, criado en un orfanato de Ciudad Juárez, que había dormido en la calle y estado preso en Lecumberri. Se llamaba Alberto Aguilera Valadez. El mundo lo conocería como Juan Gabriel. Y aquí es donde todo cambia. Juan Gabriel escuchó cantar a Rocío y se enamoró de su voz como instrumento, algo que nunca había encontrado en ninguna mexicana. Le propuso grabar rancheras. Ella, la novia de las comedias románticas españolas, dijo que sí. Y esa decisión cambió la historia de la música latina para siempre. El disco se llamó Rocío Dúrcal canta a Juan Gabriel. Una española con acento madrileño, cantando con mariachi de fondo, creó algo que nadie había escuchado antes. Doble disco de oro, doble de platino. Tampoco tu cariño se volvió himno instantáneo. Entre 1977 y 1987 grabaron 8 discos juntos. Y en 1984 llegó el que los hizo inmortales, el volumen 6, con 2 canciones que ya no pertenecen a nadie en particular. Le pertenecen a un continente entero. Costumbres y Amor Eterno. Esta última, escrita por Juan Gabriel para su madre muerta, vendió más de 10 millones de copias y se convirtió en Patrimonio Cultural de México. Y créeme, esto apenas comienza. Se convirtieron en familia. Ella lo llamaba Alberto, su nombre real. Él la llamaba Marieta, el apodo de su infancia. Guarda esa palabra, vas a necesitarla para el final. 35 discos de oro, 30 de platino, solo en México. Pero debajo de esa amistad perfecta crecía una grieta que nadie veía. Los contratos de exclusividad ataban a los artistas a disqueras distintas, y eso envenenó la relación gota a gota. En 1988, Juan Gabriel produjo un disco para otra española, Isabel Pantoja, y la prensa habló de una nueva musa, una nueva Rocío. Para ella fue como ver a su mejor amigo sentando a otra persona en su lugar. Ese mismo año,
Rocío grabó un disco con Marco Antonio Solís, y a Juan Gabriel, según gente cercana, eso lo enfureció. La vivió como una infidelidad artística. Para él, Rocío no era su socia, era su creación. Pero todavía falta la parte más incómoda de esta historia. Mientras filmaba un video en Puerto Vallarta, Rocío descubrió cámaras de televisión grabándola sin su consentimiento. Las había enviado Juan Gabriel, sin pedirle permiso. Ella explotó, le gritó por teléfono, y él, con un orgullo tan grande como su talento, jamás se lo perdonó. Ninguno volvió a llamar. La amistad más productiva de la música en español se desmoronó no con un portazo, sino con un teléfono que dejó de sonar. En 1988 se anunció oficialmente lo que llamaron el divorcio artístico. Diferencias profesionales, dijeron. Pero había algo más, algo que Rocío se llevó a la tumba sin confirmar del todo. En 1985, un exfuncionario llamado Joaquín Muñoz, hombre de confianza de Juan Gabriel durante 4 años, publicó un libro de 254 páginas titulado Juan Gabriel y yo. Contenía fotografías. Una de ellas, tomada en Madrid, mostraba a Juan Gabriel junto a un hombre en una situación que el autor describió como íntima y comprometedora. Ese hombre era Antonio Morales Barreto, Jr., el esposo de Rocío, el padre de sus 3 hijos. Imagínate vivir algo así, descubrir en una sola imagen algo que pone en duda todo lo que creías saber sobre tu familia y tu mejor amigo. El escándalo fue monumental. Juan Gabriel demandó y ganó, el libro fue retirado, pero ya estaba en la calle. Junior lo negó toda su vida. Dijo que las fotos eran un fotomontaje. Pero entre 2008 y 2011 publicó 3 libros propios acusando a Juan Gabriel de acoso y obsesión, sin nunca desmentir de forma categórica lo más extremo. Su silencio fue, según muchos, elocuente. Ninguno de los 3 habló jamás públicamente del tema. Pero años después, Shaila dijo que Juan Gabriel tenía una fascinación por su madre, que quería ser como ella, y que la relación se volvió incómoda por razones que iban más allá de las disqueras. No usó la palabra de Muñoz, pero abrió una puerta lo suficientemente grande. 3 versiones distintas, ninguna explica todo, y la historia completa se la llevaron 3 personas a la tumba. Rocío en 2006, Junior en 2014, Juan Gabriel en 2016. Pero la ruptura no fue limpia. Hubo un intento de reconciliación que duró una década de cartas dejadas bajo la puerta, sin atreverse a hablar cara a cara. Y en 1997, por puro compromiso contractual, las disqueras lo sentaron a grabar juntos un disco llamado, con una ironía que duele, Juntos otra vez. El productor Gustavo Farías contó después que en la presentación oficial ni siquiera se hablaron. Él salía por un lado del escenario, ella por el otro. Sonrieron para las cámaras como profesionales, pero terminó el show y Rocío ni siquiera salió a la rueda de prensa donde él la esperaba. El lanzamiento se hizo por separado, él en México, ella en España. El título prometía una unión que nunca existió. Si te gustan los secretos, las caídas públicas y los escándalos de famosos, este canal es para ti, porque antes de ese disco vacío hubo un momento que demuestra quién era Rocío de verdad. Se subió a un escenario en Monterrey, territorio sagrado de Juan Gabriel, mientras sonaba una canción que él mismo había escrito llamada Tu abandono. Apareció por detrás. Él se dio la vuelta, paralizado. Y ahí, frente a miles de personas, ella le pidió perdón. Un abrazo real, lágrimas reales, un público enloquecido. Ella lo contó después con esperanza, creyendo que esa mancuerna podía renacer, pero él, en una entrevista de 1993, respondió con una frase reveladora, que estaba disponible si ella lo necesitaba, sin dar jamás el primer paso. Eso no es amistad, eso es poder, y en la industria del espectáculo, el poder siempre gana. Lo que ocurrió después dejó a todos helados. Shaila reveló que, tras la ruptura, alguien del equipo de Juan Gabriel entró al camerino de Rocío, copió un vestido suyo, y él salió a cantar con esa réplica puesta. Después, empezó a cantar en sus propios conciertos las canciones que ella había hecho inmortales: Amor eterno, Costumbres, Me gustas mucho. Shaila lo resumió con una frase demoledora. Era como una fascinación de querer ser como ella. Carmen, la hija mayor, ofreció una versión más diplomática. Dijo que ella sí visitó a Juan Gabriel con los años y que el cariño nunca desapareció del todo. Pero ambas coincidieron, sin matices, en un solo hecho.
El día que Rocío murió, él no llamó a nadie de la familia, ni una sola vez. En 2001 le diagnosticaron cáncer de útero, lo venció, volvió a grabar, volvió a girar. Pero en 2004 el cáncer regresó, esta vez en los pulmones, y el de pulmón no perdona. En 2005 le dieron el Grammy Latino a la excelencia musical, el reconocimiento que dice que ya eres leyenda. Pero la inmortalidad de la música no se traduce en inmortalidad del cuerpo. Durante los meses de quimioterapia, de hospital, de miedo, Juan Gabriel no la llamó, no le escribió, no le envió flores, nada. Y mientras tanto sí viajaba a España, pero para ver a Isabel Pantoja, no a ella. Aquí es donde todo explota del todo. Aquella rueda de prensa del 18 de mayo de 2005 fue su última gran declaración pública sobre el tema. 8 palabras que contienen 30 años de amor, música y silencio. El 25 de marzo de 2006, Rocío murió en Torrelodones, a los 61 años, rodeada de Junior, Carmen, Antonio y Shaila. Sus cenizas se dividieron entre España y la Basílica de Guadalupe en México, uniendo para siempre a las dos patrias que la amaron. Juan Gabriel no fue al funeral. Su oficina alegó compromisos profesionales. Su pésame llegó por una página de internet dirigido a mi Rocío, nuestra amada Dúrcal, usando ese nombre íntimo, Marieta, como si todavía fuera suya tras años de silencio total. Y al mes y medio anunció el homenaje en el Auditorio Nacional, con mariachi, orquesta y pantallas gigantes proyectando su rostro. En el escenario dijo: "Una amiga como tú es para siempre". Lo dijo sobre la mujer a la que nunca le dijo adiós. Shaila no lo soportó. Dijo sin filtro: "No quiero hablar de ese desgraciado. Mi mamá se fue muy dolida por lo malo que hizo". Y luego, con más calma pero la misma contundencia: "Ahora sí haces homenajes y no hablas con ella. Suscríbete antes de que sigamos, porque lo que viene cierra esta historia para siempre". Junior nunca superó la pérdida. Murió de un infarto en 2014, a los 70 años, sin haber confirmado ni desmentido jamás lo que Muñoz escribió sobre él. 2 años después, el 28 de agosto de 2016, Juan Gabriel murió de un infarto en Santa Mónica, en plena gira, a los 66 años, sin haberse reconciliado nunca con la familia Dúrcal Morales, sin explicar jamás por qué no llamó. 3 tumbas, 3 silencios que ya nadie puede romper. Comenta qué opinas, porque lo que pasó aquí todavía divide opiniones. Esta no es solo la historia de un compositor genial y una intérprete inolvidable. Es la historia de una mujer que pidió perdón en público y solo recibió un abrazo sin continuidad. Es la historia de un esposo que cargó un silencio hasta la muerte. Y es la historia de un hombre capaz de escribir las canciones más hermosas del idioma español, pero incapaz de hacer una sola llamada a su amiga moribunda. Carmen, con generosidad, dijo que quizá Juan Gabriel sufría tanto que no supo cómo actuar. Quizá, pero las canciones siguen sonando en cada funeral, en cada boda, en cada despedida, mientras la mujer que les dio alma ya no está para escucharlas. Muchos intentaron convertir esta historia en un homenaje bonito, pero aquí la contamos completa. Suscríbete, porque en este canal seguimos descubriendo los secretos que el espectáculo nunca quiso que supieras.